Pero, ¿cómo nacen estos derechos del hombre? Nacen en la creencia en un derecho natural, cuya validez trasciende todo derecho concreto y que es expresión de una moral universal. La afirmación de la prioridad del individuo por encima de toda comunidad en la que éste habita. Afirmación consecuente directamente de la idea liberal del hombre universal. La creencia en la existencia de un ser humano independiente de toda determinación concreta, ya sea espacial o temporal. Es decir, la primacía de este hombre por encima de los hombres históricamente situados. Refiere a que sin importar a qué época pertenezca el hombre, ya sea el paleolítico, el neolítico, la Edad Media o la modernidad, siempre tuvo esos derechos. Lo mismo cabría para la situación geográfica del mismo. La mentalidad universalista y cosmopolita considera a la especie humana como una unidad indiferenciada respecto a la cual toda pertenencia a una sociedad o civilización concreta es un accidente que se puede pasar por alto. Nada habría de diferente, por ejemplo, entre un joven noruego y un pigmeo de la selva congoleña, salvo pequeñas diferencias que pueden ser obviadas en pos de los derechos universales que ambos poseen desde el día en que nacen. Así, el pigmeo debe necesariamente conocer y poner en práctica sus derechos humanos naturales en medio de la jungla en la que habita, pues estos derechos son universales. Debe tener conciencia de su derecho al voto, de su derecho al divorcio aunque no conozca dicho acto, incluso derecho a elegir libremente su sexualidad. Todos estos mitemas están contenidos de modo claro y explícito en la formulación originaria de la tendencia histórica igualitarista. Evidentemente, tanto liberales como progresistas coinciden en este discurso. La igualdad de los hombres como valor y derecho humano supremo no se cuestiona. La raíz filosófica de ambos, por tanto, es la misma. Estas dos ideologías hermanadas por un origen común forman así lo que denominamos sistema. Así, desde el siglo XVIII hasta entrado el siglo XX, la hegemonía del igualitarismo se fue fortaleciendo poco a poco. Pero ante tanta armonía, ¿qué estaba faltando? Faltaba un enemigo absoluto ante el cual unirse y mantener la unidad ideológica que les hace similares. Este enemigo estaba representado por el surgimiento en la cultura europea de una tendencia nueva, anti-igualitarista, que cristalizaría luego política y culturalmente en los movimientos identitarios europeos. Es en la guerra contra la cultura identitaria y nacionalista cuando el igualitarismo encontró su síntesis final bajo la bandera de los derechos humanos. Toda la segunda mitad del siglo XX servirá para expulsar todo residuo ideológico y toda voz disidente. En este sentido, se entiende el afán entre arrepentimientos, conversiones, cambios de opinión y psicodramas de los progresistas en las últimas décadas en busca de un comunismo de rostro humano, de un ideal depurado finalmente de toda belicosidad revolucionaria, de todo impulso genocida, de toda tentación autoritaria. 1989, año de la caída del muro de Berlín y bicentenario de la Revolución Francesa, representará por tanto la fecha del triunfo de la doctrina de los derechos del hombre como una nueva religión laica del sistema. Los hermanos ideológicos finalmente realizaron el abrazo que hoy nos ha llevado a la tiranía mundialista tal como la conocemos y la padecemos. Habiendo sido definitivamente elevada a horizonte moral de nuestros tiempos, la religión de los derechos del hombre celebra hoy su triunfo y su expansión planetaria. Virus ideológico por su capacidad destructora de las diversidades étnicas, esta moral presuntamente universal proporciona la armadura ideológica a un neocolonialismo que tiene hoy como justificación un cóctel devastador de angelicalismo e hipocresía. Tratando de imponer una norma moral particular a todos los pueblos, la religión de los derechos del hombre pretende volver a dar buena conciencia
a un Occidente presa del materialismo decadente, permitiéndole instituirse una vez más como modelo a seguir y denunciar como bárbaros a quienes lo rechazan. La destrucción de los pueblos pasa también, a partir de aquí, por la imposición a nivel planetario de los dogmas iluministas, que habiendo socavado los valores de Occidente a través de la desintegración de todo vínculo orgánico, de todo resto de comunidad, va en busca de la destrucción de las demás civilizaciones. De esa manera, nos hemos familiarizado con el discurso de que, sobre pretexto de proteger los derechos de la mujer musulmana frente a las supuestas imposiciones machistas del Corán, los adalides de los derechos humanos justifican guerras de invasión a dichos países para liberar al sexo débil. Obviamente, se desoye la realidad político-religiosa que ha llevado, entre otras, a la llamada revolución conservadora del Islam, en el que las mismas mujeres han sido las que han fomentado el uso del velo religioso. Todo ello no parece importar. El imperialismo de los derechos humanos no se cuestiona, y está legitimado tanto por el apoyo decidido y fanático de las feministas progresistas como por los fundamentalistas del Pentágono.